la computadora y el celular a la vez? ¿Qué les parece? Adelante. Esto va a ser una novedad tecnológica para todo el mundo, pero yo no los escucho a ustedes. Bueno, después. Ahora ese es el problema. Bueno, si me permite, Daniel, tú me dirás si puedo seguir hablando o no puedo seguir hablando o qué sucede, pero Adelante. voy a tratar de continuar con la conferencia. ¿Estamos de acuerdo? Daniel, perfecto, ya. Sí, adelante. Entonces, yo estaba en las convulsiones internas de Israel para explicar ciertas reacciones de Israel frente a las convulsiones externas. Entonces digo yo que hay un decline institucional en Israel que se nota mucho en el Parlamento, o sea, la calidad humana, diría yo, intelectual, inclusive en cierto sentido hasta patriótica general en vez de partidista, dentro del Parlamento israelí ha descendido en las últimas décadas y ha descendido en los últimos años como fenómeno general. No estoy hablando de uno u otro partido, sino de un fenómeno que está sucediendo en la sociedad israelí. Luego tenemos el problema de los gobiernos. Los gobiernos, al convertirse en inestables, o sea, 5 elecciones en 3 años, por favor, es como demasiado, ¿no? Al convertirse en gobiernos inestables, la tentación al cohecho político sube. Y de hecho hemos visto que los sistemas de presiones internos en cada partido se han ido incrementando cuanto más elecciones van sucediendo. Porque no se trata solamente de sobrevivir en el puesto gubernamental o parlamentario, sino de asegurarse que quienes deciden, y quienes deciden en general son los líderes, como bien sabemos, que quienes deciden estén dispuestos a continuar enviando al Parlamento y al gobierno a estos mismos parlamentarios que cada tantos meses, o en el último caso un año, tienen que enfrentar una elección y deben ser reelegidos. Aquí me señalan que cierre la voz del computador porque hay doble eco. No, ahora está bien, ahora está bien. Ya está bien. A ver. Se ha congelado. Perdón, abro el computador para que... Está bien, adelante. ¿Me sigues escuchando, Daniel? Está perfecto, adelante. Perfecto, ya. Entonces continuamos de esta manera. Hemos tenido graves problemas con la policía en Israel. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce los escándalos, todo el mundo ha visto que una policía agobiada, agotada por el ejercicio contra el terror, por el ejercicio contra la violencia dentro de la sociedad árabe-israelí, por el ejercicio de intento de control a manifestaciones multitudinarias de todo tipo, de todas las partes, y con la desgracia nacional que fue la catástrofe de Merón el año pasado, está muy hostigada desde el punto de vista de su fortaleza interna y de su, diría yo, visión desde el punto de vista de la población. El ejército, que tiene que mantenerse alerta y con tareas muy, muy difíciles de realizar, también tiene problemas, diría yo, más sectoriales que generales. Uno de los graves problemas es que se ha instituido dentro del ejército de Israel unidades especiales para sectores sociales, y esto francamente no funciona. No solo que no funciona, sino que el ejército en ese sentido se tiñe de política, y esto sería uno de los peores rumbos que podría tomar el ejército de Israel. Y aquí también hay una convulsión y hay una gran discusión interna, y ni hablemos de las áreas de educación, que casi no se empieza el año lectivo para los niños este año en Israel, de la salud, que salió victoriosa, si quieren ustedes, de la lucha contra el coronavirus, pero a costos altísimos, de la vivienda, de las infraestructuras, de las divisiones sociales dentro de Israel y de la falta de progreso en la integración de los sectores más débiles de la sociedad. Estoy hablando débiles desde el punto de vista socioeconómico, que son los ultraortodoxos, los etíopes,
los beduinos y los marginales sociales de todo tipo que abundan en nuestra sociedad, en la sociedad israelí. Ahora, esto es el plano interno. Entonces entiendan ustedes que un país tan convulsionado internamente tiene menos recursos, menos paciencia, menos apertura para enfrentar sus problemas internacionales. Y en este sentido, yo tengo una noticia que no nos gusta a nosotros como israelíes y creo que no le gusta a nadie, porque el primer problema internacional sigue siendo hasta el día de hoy la relación entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Nosotros sabemos que la Autoridad Nacional Palestina no lo ha logrado llevar a cabo su proceso de organización nacional y de organización estatal, de constituirse en un Estado. Eso lo sabemos. Y la pregunta es, ¿cuáles son las políticas de Israel hacia ello? ¿Y qué nos depara el futuro? Bueno, la futurología yo la dejo para otros más sabios que yo, pero yo sé que ha estado aquí para mí, bueno, yo estoy en la Ciudad de México, pero con mi corazón estoy en Israel, ¿no? Entonces, para mí en Israel ha estado durante los últimos días operando de forma muy rápida y muy efectiva la persona encargada de Medio Oriente en el Departamento de Estado, que es la señora Bárbara Leaf, sobre la cual habrán escuchado mucho y habrán leído mucho. La señora Bárbara Leaf le ha traído a Israel, más allá de las consultas que ella ha realizado para informarse en forma severa, diría yo, y profunda sobre la posición israelí, le ha traído un mensaje muy claro de la administración Biden en Estados Unidos, y es que Israel tiene que cambiar sus políticas hacia la autoridad palestina, porque la autoridad palestina está a punto de derrumbarse. Y si la autoridad palestina se derrumba, el problema no será el destino de Mahmoud Abbas y su corte, sino que el problema, exactamente, alguien escribe, Abbas no tiene ya poder, y eso es absolutamente real, pero el problema es que las instituciones ya no funcionan, y la que le importa en forma inmediata a Israel es la institución de seguridad, la policía palestina y el servicio de inteligencia palestino, que hasta el día de hoy, pese a todos los problemas que han habido, ha cooperado con Israel en el ejercicio de frenar el terrorismo que viene de Hamas, Jihad Islami y grupos más extremistas que también son enemigos del gobierno de la autoridad palestina. Y dice la señora Leaf que si todo esto se derrumba, tendremos en el Medio Oriente y del Medio Oriente hacia afuera una crisis mundial de gravedad mayor. Por ende, la primera tarea del futuro gobierno de Israel es elegir con quién Israel va a negociar, porque esta historia de negociar por un lado con Hamas y por el otro con la autoridad palestina, que nos ha sucedido, como todos saben, en los últimos meses, simplemente no funciona. O sea, simplemente no funciona. Y bueno, yo sé que hay gente que dice, bueno, esto se resuelve simplemente anexando los territorios, pero déjenme decirle la mala noticia para aquellos que ideológicamente opinan aquellos, porque yo no tengo una opinión ideológica sobre esto, y decirles solamente que es imposible desde el punto de vista demográfico, porque eso terminaría destruyendo primero a la democracia israelí y luego a Israel, y que segundo, es absolutamente imposible desde el punto de vista internacional, comenzando por el gobierno de los Estados Unidos en Norteamérica, nuestro primero y principal aliado, y hoy día el gobierno de Inglaterra. A quien debemos enviar nuestras condolencias por el fallecimiento de la reina Isabel II, que es otro aliado, pero tampoco el gobierno de Alemania, y no importa cuál vecino, cercano, amigo sea el país, la anexión unilateral por parte de Israel es intolerable desde el punto de vista internacional. Entonces, dejemos esto de lado y hablemos de Israel, Hamas, Jihad Islami, ISIS. Nos hemos olvidado de ISIS, ¿verdad? Del intento de restablecer el califato islámico, pero como sabemos, ellos también siguen activos en ciertas partes del Medio Oriente y en todo el mundo, y son de tener en cuenta.
Entonces, yo diría que Israel ya ha negociado indirectamente, pero en el fondo la negociación es casi directa, es a través de Egipto con Hamas. Eso se ha visto en la última ronda de violencia con el Jihad Islami. Hamas permaneció al margen de la violencia por sus propios intereses internos dentro de la franja de Gaza, pero también porque entiende que no está en condiciones de enfrentarse militarmente con Israel y que no le conviene políticamente. Y con ISIS, claro que nosotros pasamos a través de la conexión de Estados Unidos, pero siempre tenemos la alerta continua que esto puede aparecer en cualquier lugar del mundo e intentar penetrar en Israel contra nosotros. Y todos ustedes se recordarán que han aparecido dentro de la sociedad árabe-israelí. Nosotros los llamamos árabes israelíes. Si quieren precisar, son personas de nacionalidad palestina que tienen ciudadanía israelí, porque para los palestinos son aquellos que quedaron dentro de Israel en 1948. Bueno, han aparecido activistas de ISIS dentro de Israel. O sea, y estos no son temas de despreciar y de dejar de lado, sino que requieren por parte de Israel de decisiones muy serias y de actitudes estratégicas que contengan los problemas. Para contener los problemas, ha fallecido la reina de Inglaterra, pero no nos vamos a olvidar que los ingleses nos han siempre enseñado que la política dividir para reinar es un principio central y que en el fondo, cuando uno tiene un enemigo, hay que buscar con qué parte del enemigo se puede hablar, negociar, controlar y con qué parte no. O sea, hay que crear un panorama táctico estratégico claro que Israel hasta este momento parece no tener, porque muchos analistas dentro de Israel han acusado al anterior gobierno, no al de Bennett, sino al de Netanyahu, de haber mantenido a Hamas en el poder en la franja de Gaza para no negociar con la autoridad palestina. Si esto se prueba como real, estamos frente a un problema muy grave, porque aquí hay que decidirse con quién hay que negociar, con quién no se puede negociar y hacia dónde vamos, si queremos seguir viviendo en el Medio Oriente. El tercer punto, naturalmente, es la relación entre Israel y Estados Unidos y la diferencia entre la presidencia de Trump y la presidencia de Biden y la posibilidad de que el señor Donald Trump sea reelegido y no sea reelegido como tan amigo de Israel como fue en el periodo anterior, porque al señor Trump, con la visión que tiene, le cayó muy mal que Netanyahu mismo, su gran amigo, reconociera la elección de Joe Biden, de Joseph Biden como presidente de Estados Unidos y dejara de lado su amistad con Trump. No sé si se han fijado en este tipo de detalles o nuances que son los que hacen a la vida política cuando uno vive frente a personajes de este calibre. Y tenemos un problema, o sea, si llega una segunda administración de Trump, nadie está tan seguro que será tan amiga, tan cercana y tan beneficiosa para Israel. En la visión de algunos, porque hubieron otros que dijeron que las medidas de Biden, de Trump con respecto a Israel, en el fondo le hicieron más mal que bien, porque fíjense dónde está Irán ahora, después de la retirada de Estados Unidos, con mucha presión en aquel momento por parte del gobierno israelí, del JCPOA, ¿no? O sea, del acuerdo de limitación o de control nuclear de Irán. ¿Y qué hubiera sucedido si en vez de ir en esa dirección se hubiera dejado el acuerdo vigente? Y creo que entre los expertos hay consenso internacional que la retirada de Estados Unidos, del presidente Trump, de aquel acuerdo muy instigado, impulsado por el primer ministro israelí de aquella época, Netanyahu, le ha proporcionado a Irán una manera de avanzar muy rápidamente sin control internacional hacia la nuclearidad. Y creo que estaremos de acuerdo que esto no ha sido beneficioso para Israel, a menos que algún experto me demuestre que cuanto más cerca uno está de un arma nuclear, más posibilidades
tiene que le estalle en casa, pero creo que eso no es una hipótesis científica válida en este momento. La cuestión es que hemos obtenido los acuerdos de Abraham, o sea, hemos firmado la paz con varios estados árabes, con varios de los cuales no hemos tenido guerra, o sea, nosotros no hemos tenido nunca una guerra con los estados del Golfo Pérsico, o sea que aquello no fue una paz, sino fue una paz retórica, que es muy beneficiosa para Israel desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del intercambio de todo tipo, desde el punto de vista que por primera vez en la historia en el mundo árabe hay un museo del Holocausto en un país árabe en este momento. Y un acercamiento general muy interesante, pero los otros dos países, Sudán y Marruecos, que sí combatieron o contribuyeron en el pasado militarmente a las guerras contra Israel, realmente en los últimos 20, 30 años ya no contribuían nada, no eran un enemigo. Y de hecho, se negociaron tantas cosas que son innumerables, inclusive con la dictadura sudanesa, o alguien cree que los judíos etíopes atravesaron Sudán sin que el gobierno de Sudán se diera cuenta, y que el ejercicio que se realizó en las costas del Mar Rojo para transportar a miles de judíos desde Sudán hacia Israel en forma más o menos segura pasó desapercibido en Sudán. Bueno, sí, hay gente inocente que cree todo tipo de historias, pero yo creo que eso no es real. La cooperación con Sudán bajo la superficie ha sido bastante clara en los últimos decenios, y con Marruecos las relaciones, yo digo que son testigos las decenas y quizás más de miles de israelíes que han estado en Marruecos durante los últimos 20 años, entrando en Marruecos como israelíes, por supuesto. O sea, yo creo que hay un poquito de exageración, pero por otro lado, yo creo que los acuerdos de Abraham le han hecho a Israel un gran beneficio. Y el beneficio que le han hecho es que dentro de la esfera pública israelí se ha vuelto a usar la palabra paz, acuerdos de paz, que era una palabra que en el lexicón de la cultura política israelí durante las últimas 2 décadas estaba prácticamente descartada. Y la palabra negociación, que se pueden negociar acuerdos de paz, ha surgido nuevamente dentro de la esfera pública israelí, y se habla de ello, cosa que se había dejado de hacer. Bueno, y aquí empezamos a entrar en problemas un poco más complicados, como por ejemplo las relaciones entre Israel y Rusia, que sin ser la potencia hegemónica, sigue siendo la segunda o primera, porque no sabemos el número de misiles ni la capacidad en megatones total de este planeta, y que se encuentra envuelta en una guerra con Ucrania de hace 6 meses, en la cual al principio nuestro ex primer ministro Bennett se posicionó en forma muy rápida, diría yo, y muy sagaz como un posible mediador. Pero en Chile dirían que le quedaban los zapatos un poco grandes para este baile, en el sentido de que sí, puede mediar quizás un país pequeño como Israel entre dos gobiernos amigos. Y los gobiernos de Rusia y Ucrania eran ambos gobiernos amigos. Pero cuando el problema se transforma en un problema de crisis, no entre países amigos y negociantes, sino entre países enfrentados militarmente. Y esto envuelve por un lado a la OTAN, por el otro lado a los países cercanos a Rusia. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de China, estamos hablando de Norcorea, estamos hablando de muchos países, ni hablar de Cuba, Venezuela, etcétera, que están a favor de Rusia, y muchos países neutrales a quienes no les gusta el occidente, y Estados Unidos encabezando el mundo occidental, y Estados Unidos es el aliado número 1 de Israel, como ya lo dije. Entonces los zapatos son 4 o 10 números más grandes de los que pies que poseía nuestro ex primer ministro para negociar, y de hecho
la negociación quedó en términos declarativos y no llegó a nada. O sea, Israel no logró mediar. Pero digo yo que de cualquier manera, aunque no se logre el objetivo político, la entrada en un proceso de pacificación y la declaración de que los recursos de mi país están a disposición de dos partes beligerantes para intentar solucionar el problema fue un paso inteligente por parte de Bennett. Quizás en este sentido Netanyahu tenía más estatura internacional que Bennett y hubiera sido un poco más creíble, y eso hay que reconocerlo. Netanyahu es un personaje muy considerado a nivel internacional, Bennett es más desconocido. Pero en ese momento el primer ministro era Bennett y no era Netanyahu, y no le correspondía a Netanyahu actuar en ese sentido. Con Rusia, nosotros tenemos que andar, perdone la expresión nuevamente muy chilena, pisando huevos. O sea, aquí hay que caminar con mucho cuidado, no solamente por la potencia que es Rusia, y olvídense que si le va bien o no le va bien en la guerra de Ucrania, porque ese no es el problema. El problema es si se produce un conflicto abierto y nuclear. Ahí está el problema. La guerra de Ucrania, en el fondo, con toda la intervención indirecta de Estados Unidos y OTAN, porque fíjense que las intervenciones son indirectas. No hay ni un soldado de OTAN, no hay ni un soldado norteamericano, nadie le declara la guerra a Rusia, hay armamentos, hay apoyo, hay boicot financiero, hay toda una política indirecta, no hay una intervención directa. Entonces, en ese sentido, la actitud de las grandes potencias y de OTAN nos denota cuán peligroso es el camino al enfrentamiento con una potencia nuclear como Rusia. Y no somos nosotros, los hermanos pequeños, quienes tenemos que salir a este tipo de enfrentamientos. Eso está clarísimo. Pero tenemos problemas más directos. Tenemos a las Fuerzas Armadas rusas controlando gran parte del territorio aéreo sirio y a través del gobierno sirio, si quieren ustedes, todo el territorio. Y nosotros estamos enfrentando un grave problema en Siria por la presencia iraní, que actúa a través de sus cortes aliadas y trata todo el tiempo de estar lo más cerca posible y más molestamente posible de las fronteras de Israel. Y sin el acuerdo que se estableció en la época de Netanyahu entre Netanyahu y Putin, que permite a Israel operar desde el punto de vista del frente aéreo día a día, porque ahí hay una guerra entre Israel e Irán día a día sobre el territorio sirio, tendríamos un problema muy, muy grave en nuestra inmediata frontera. O sea, que no es que ningún gobierno israelí puede pasarse declarativa y desde el punto de vista de las actitudes abiertamente al mundo occidental al cual Israel más o menos pertenece y dejar de lado los intereses de Rusia porque Rusia está en Siria. Y por otro lado, Rusia está también controlando a una población que ya se ha demostrado como una reserva demográfica estratégica de Israel con la migración de los años 90, los judíos de la Unión Soviética. Bueno, pues hoy día están los judíos de Rusia. Y la manera de presionar de Rusia, saben ustedes, es a través del juego contra la agencia judía y que no habrá migración y que no habrá representación judía dentro de Rusia. Y créanlo ustedes o no, dentro de Israel mismo han habido manifestaciones pro y contra de grupos de inmigrados de la ex Unión Soviética, tanto de Ucrania como de Rusia misma, que se manifiestan alrededor de este conflicto. Entonces digo yo que no es de descartar. Y voy a mencionar solo la cuestión de Ucrania para demostrarles que hay dos problemas pequeños. Primero es el judaísmo personal de Zelensky, que es usado por este señor, que es un gran propagandista, fuera de todo, fuera de todas sus virtudes y de haber sido circuncidado o no, el señor Zelensky es un maestro de la política televisiva porque él viene del campo del teatro y teatro sabe hacer. Entonces, él encomina a Israel que Israel no apoya a Ucrania
de la manera que tendría que apoyar un país amigo a otro cuando el otro, Ucrania en este caso, se encuentra en una guerra y que Israel no puede hablar de ningún tipo de antisemitismo en Ucrania porque el presidente ucraniano es un judío que ha sido electo, conocido como judío, lo cual es una pequeña falacia, diría yo, falacia en español, porque el hecho de ser judío no garantiza nada más que una herencia o algo de carácter general. Y en Ucrania hay antisemitismo a distintos niveles. Hubo antisemitismo histórico en forma brutal. Ucrania es lo que el gran historiador de Yale, Timothy Snyder, llama the Bloodlands, las tierras de sangre, donde ocurrió gran parte del holocausto y la primera parte del holocausto a manos de los ucranianos mismos, antes que llegaran inclusive las hordas nazis para allá. Entonces, tenemos un problema. ¿Y quieren el problema político inmediato? En Rosh Hashanah todos los años miles de creyentes israelíes peregrinan a la tumba del Rabbi Nachman de Breslav, el rabino Nachman de Breslau, que está en el sur de Ucrania, y este año, en un territorio que está en guerra, no se puede realizar la peregrinación, ni por parte de Ucrania, ni por parte de Israel. El gobierno de Israel no lo va a permitir, y esto ha creado un problema político con los dos partidos ultraortodoxos que son parte de la coalición sin la cual los gobiernos de Israel viven o sobreviven con mucha dificultad. Entonces, digo yo que tenemos un panorama de convulsiones internas, externas, siempre mezcladas, como decía Kissinger, la política interior israelí es su política exterior y la exterior influye sobre su política interior, y así seguimos nosotros en adelante con Israel. Y llegamos a uno de los nudos de la cuestión, que es Israel e Irán. A ver, yo no tengo que contarles porque ustedes son un público informado. Entre Israel e Irán hay un estado de guerra y que ya es cada día menos latente, que no es directo, no es directo. La guerra se da a través de los proxies, a través de los enviados de cada uno en donde estén. Los iranianos han atentado contra Israel en muchas partes del mundo, en Latinoamérica varias veces, y siguen activos. Y hubo hace muy poco tiempo un escándalo en Argentina con un avión iraniano que no se entiende exactamente qué traía o qué no traía, y que no se sabe exactamente cuál es su relación con la Guardia Revolucionaria Iraniana. Y no, o sea, esto continúa y es un frente, diría yo, mundial que pone en peligro, en este caso, más a las comunidades judías de todo el mundo, a las embajadas israelíes o a los israelíes que residen afuera, que Israel mismo, porque Israel tiene institucionalmente establecido su sistema de defensa y funciona, bien o mal, pero funciona. Mientras que lo que hay en el mundo es otro problema, al cual no me voy a referir. Pero nosotros sabemos que hoy en Haaretz la noticia más importante es la amenaza de un ataque masivo de aviones no tripulados por parte de Irán contra Israel. Ese es uno de los titulares, y creo yo el titular más serio de Haaretz hoy. Pueden leerlo no solo los que saben hebreo, Haaretz está en inglés y lo traducen a todos los idiomas. Y esto es un problema serio porque Irán ha desarrollado a tal punto su capacidad de vuelos sin pilotos que hoy día la Rusia, potencia mundial, ex Unión Soviética, se está apoyando en Irán para que le proporcione los conocimientos y las armas necesarias en su guerra con Ucrania. O sea que esto es una noticia que yo no dejaría pasar, y que esta guerra tiene precios y que los precios siempre lo van a pagar ambas partes, y que los iranianos han estado pagando precios en su enfrentamiento contra Israel, no solo en Siria,
sino dentro de su propio territorio una y otra vez. Entonces, si quieren ustedes una línea perspectiva, estaríamos de acuerdo que los iranianos responden de la manera que pueden, apoyando a Hamas, apoyando a Jihad Islami, atacando a embajadas o comunidades judías de la diáspora, o como fue hace 2 meses en un intento de atacar a un ex embajador israelí y al turismo israelí en Turquía. O sea, aquí hay un intercambio de golpes entre ambas partes que no promete nada bueno. Si quieren mi sincera opinión, yo sé que es muy difícil negociar con Irán, pero recuerden que Irán es el país que ha traído al mundo el ajedrez y que los iranianos son negociadores desde la época de Ciro el Grande, que fue un gran amigo del pueblo judío, como todos ustedes saben, de otras fuentes que no sea yo. Y Turquía, que es la otra potencia en el Medio Oriente, ha cambiado sus actitudes hacia Israel, entre otras cosas por todo lo que he mencionado antes, porque a Turquía le afecta el rol de Estados Unidos en el Medio Oriente, porque a Turquía le interesa cooperar con Israel para poder exportar gas que se encuentra en el Mediterráneo, frente a Israel, frente a Egipto, frente a Gaza, frente a Líbano, les interesa llegar a todo el mundo a través de Turquía también, que no se haga sin ellos, porque el comercio entre Israel y Turquía es muy importante, porque el turismo israelí en Turquía es tan grande que tiene un fuerte impacto sobre la economía, y porque los turcos se han dado cuenta de otra cosa, que la causa palestina es una causa de muy largo alcance, cuya no resolución les ha traído en los últimos años, bajo la presidencia de Erdogan, más problemas que beneficios. Y se están en cierta manera alejando de lo inmediato para hablar del principio general. Hay que resolver el problema palestino. Y ahí se quedan en este momento. Y no como los últimos 10 años, donde ya no habían embajadores, donde ya habían amenazas. ¿Qué va a suceder en el Mediterráneo si las naves de guerra turcas se encuentran con las israelíes, etcétera, etcétera? Entonces, se complica el panorama. Y nuestros vecinos inmediatos tenemos una excelente relación a nivel de cooperación regional con Egipto y con Jordania, pese a los altibajos. Y diferencian siempre los actos reales, materiales, políticos, de la retórica política. En la retórica siempre Israel será acusado. En los actos mismos, la cooperación con Egipto es notoria. Y cuando hay cooperación significa que una parte necesita de la otra. No es que nosotros necesitamos solamente Egipto, ellos nos necesitan a nosotros también. Y lo mismo es real para Jordania. Y que sin la cooperación de Egipto y Jordania, fuera de tener problema álgido en Gaza, lo tendríamos en la frontera egipcia y en la frontera jordana también. Y como ya lo tenemos en la libanesa y en la Siria con Irán, creo que no conviene a Israel de ninguna manera deteriorar las relaciones con sus vecinos inmediatos. Líbano es un estado fallido. Espero que la negociación muy presionada por los americanos de dividir el límite marítimo para que tanto Israel como Líbano puedan explotar las fuentes de gas en el Mediterráneo tenga éxito, porque le va a hacer bien a ambas partes. Pero hace un mes Hezbollah intentó atacar a la plataforma Karish, que es la segunda más grande de Israel en el Mediterráneo y que está muy cerca del límite marítimo con Líbano, y el ataque fue prevenido. No lograron sus objetivos, los detalles no importan, es para quienes les gustan las cuestiones militares, que no soy yo. Y Arabia Saudita, la gran incógnita. Bueno, las relaciones con Arabia Saudita muy paulatinamente van mejorando. Pero nuevamente, en todo este cuadro, no hay ninguno de los países mencionados en el entorno de Israel que no le exija a Israel contribuir a resolver políticamente el problema israelí-palestino. Y esto es un dictum que no ha cambiado, pese a la diferencia entre retórica y política. Bueno,
Israel y China. Israel teóricamente tiene muy buenas relaciones con China, pero al tener muy buenas relaciones con China, y la presencia china en Israel es notoria hoy, especialmente en las universidades, porque los chinos vienen a Israel con estudiantes, con técnicos, con científicos, con comerciantes, con expertos, lo que ustedes quieran, a buscar la alta tecnología israelí, y la encuentran y la compran. ¿Y saben ustedes qué más? La antigua productora de lácteos en Israel, Tnuva, es desde hace años propiedad china, por si lo saben o no, y que hay grandes inversiones chinas en Israel, pero no solamente grandes inversiones chinas. El nuevo puerto de Haifa fue construido por los chinos. Los grandes túneles del Carmel para desahogar el tráfico de la zona de Haifa fueron construidos por los chinos. El metro actual de Tel Aviv y el sistema de tren ligero están siendo construidos por los chinos. Y aquí viene Estados Unidos y le dice: un minuto. Israel, aliado nuestro, cercano, el puerto hay que llevarlo a otro nivel, porque los chinos están desarrollando una red mundial de caminos alrededor de la idea medieval del camino de la seda, y el puerto de Haifa podría bien ser una parte de aquello que tiene implicaciones económicas estratégicas, pero también militares. Porque ¿quién va a controlar que los puertos de origen económico no se transformen en algún u otro momento en puertos operativos desde el punto de vista militar, encubierto o luego descubierto? Y esto ya está sucediendo en Sri Lanka, por ejemplo, y en otros lugares del mundo. Entonces, tenemos un punto aquí, y hay una instrucción norteamericana de enfriamiento de las relaciones entre Israel y China, y que viene muy al caso porque en el conflicto de Taiwán, en el cual Israel naturalmente se abstiene de opinar por la alianza entre Taiwán y Estados Unidos, por las buenas relaciones con la China comunista. O sea, estamos metidos en una cosa muy complicada, en la cual hay que tener mucho cuidado en el planeamiento estratégico para encontrar equilibrios en un mundo, como lo llamamos, Daniel, tú, convulsionado y cambiante, ¿no? El título es obra de Daniel Feinstein, no mía. Yo, los contenidos, Daniel es el que es capaz de armar todo esto. Entonces, y la India. China y la India no se fueron casi a las armas hace un par de años, ¿o no? Me parece que sí. En el Himalaya, bueno, la India es uno de los aliados más cercanos de Israel hoy en día en todo el mundo. Y los niveles de cooperación militar entre la India e Israel se los resumo así. En el intento de ataque de enviaron 3 drones, 3 aviones no tripulados, contra la plataforma Karish. Los 3 aviones fueron derribados con misiles Barak. El misil Barak Shmone es un proyecto desarrollado entre la industria militar israelí y la industria militar de la India. Para la India, por sus necesidades del enfrentamiento con Pakistán. Para Israel, por sus necesidades en el Medio Oriente cercano. Y el primer ministro Modi de la India, que ya ha visitado Israel, y los primeros ministros israelíes que han visitado la India, en cada ocasión expresan abiertamente y actúan no abiertamente en forma de cooperación más estrecha y cercana. Y para complicar más el caso, tenemos que ver que hay intentos por ambas partes de establecer relaciones entre Israel y Pakistán. ¿Cómo nos manejaremos en esos planos? La verdad que no sé cómo decirlo, pero es complejo. Con la Unión Europea. No se escucha bien, Mario. La Acércate más está muy al micrófono. complicada, entre otras cosas porque nuestra economía funciona directamente frente a la de la Unión Europea, que es la mitad de los mercados de Israel, tanto de importación como exportación, o más o menos la mitad. Y tenemos 40.000 israelíes viviendo en Berlín. ¿Saben ustedes? Tenemos migración de Israel a Europa Occidental y especialmente a Berlín.
Para una persona anciana como yo, educado en pos del Holocausto, esto me parece algo difícil de comprender, pero es que times are changing, como dijo el premio Nobel de Literatura Bob Dylan en aquella famosa canción, ¿verdad? Los tiempos han cambiado y van cambiando. Y esto es una realidad que Israel no puede dejar de mirar. Israel no puede dejar de mirar la cantidad de israelíes que han adoptado Robert Zimmerman, ¿verdad? Que han adoptado o han adquirido pasaportes europeos de todos los países europeos, de Polonia, de Hungría, digan ustedes, hay de todo, franceses, belgas, digan ustedes, tenemos pasaportes israelíes con una segunda nacionalidad europea. Yo no sé si piensan irse a Europa, pero les resulta más cómodo entrar con un pasaporte europeo en las fronteras de la Unión Europea cuando van de paseo, y no es tan, nunca mal tener la posibilidad de trabajar en un mercado tan grande como la Unión Europea, moverse libremente por allá. Y siguen insistiendo, digamos, no es un país, pero tienen cierta coordinación de políticas en que tiene que haber una solución de dos estados. Esta es la posición oficial de la Unión Europea. O sea, ellos se agregan en cierto sentido a la política norteamericana, que bajo el gobierno demócrata trata de dirigir esto a una solución política de dos estados, un estado israelí y un estado palestino. Israel en África, miren, hay tanto, se puede decir, y yo sé que se me ha terminado el tiempo hace rato, Daniel, yo soy un viejo profesor que conoce el reloj analógico, el digital y el biológico, los tres. Pero diría yo que las relaciones de Israel, mejorando con el entorno del Medio Oriente, en forma casi automática, mejoran con respecto a África, aún con respecto a Sudáfrica, con la cual hemos tenido muchos problemas. Y lo mismo es verdad también con respecto a América Latina y con respecto a Australia, donde hemos tenido un caso judicial terrible de una profesora israelí que tuvo actos no solo reprensibles desde el punto de vista moral, sino condenables desde el punto de vista judicial, y que después de un larguísimo proceso de extradición ha sido enviada nuevamente a Australia para que rinda cuenta frente a la justicia australiana, y que esto ya ni el ministro de Salud Pública israelí del partido de la familia de esta señora logró defenderla y fue extraditada. Y en Nueva Zelanda todavía tenemos pendiente el viejo punto de cuántos pasaportes neozelandeses han usado instituciones israelíes para todo tipo de intervenciones internacionales loksherot, digamos, no totalmente kasher. Entonces, sí, tenemos problemas, pero en general las relaciones de Israel y la legitimidad de Israel en el mundo han ido avanzando mucho. O sea que, y con esto termino, desde un punto de vista, Israel está mucho mejor posicionado hoy día frente al mundo y frente a un mundo convulso, cambiante y con guerras internacionales que creíamos que ya no iban a haber, y especialmente en Europa, de lo que estaba hace muchos años. Por otro lado, nuestras complicaciones con el entorno inmediato, con Irán, con todos los enemigos de Israel, siguen siendo muy graves y se agravan. Y mantener Israel, un país pequeño, una pequeña democracia en el Medio Oriente, un equilibrio entre los unos y los otros, resulta muy difícil. Y para hacerlo hay que resolver el problema político interno, porque tú no puedes obtener estrategias coalicionales y estabilidad internacional si no tienes estrategias coalicionales internas muy difíciles de lograr en un sistema tan fraccionado como el israelí, y no te proyectas con estabilidad hacia afuera. O sea, estamos mucho mejor que hace años y enfrentamos problemas internos y externos más graves que hace años. Les dejo a ustedes la decisión de si estamos mejor o peor. Gracias. Gracias Mario. Bueno, sin duda que el entorno es muy complejo y tú hablas de los problemas internos, hay
muchos de estos problemas los vemos en nuestros países, todavía por ahí peor, dependiendo que en el país en el que estemos. Todas las crisis internas, las grietas entre sectores, las crisis económicas, el impacto del COVID, la falta de representatividad y el deterioro de la calidad institucional. Esto también ocurre en muchos de los países en los que estamos, o sea, no es un problema, digamos, exclusivo de Israel, tiene sus particularidades, digamos, pero es un problema que afecta a gran parte del mundo en la actualidad, y sí los problemas locales que tal vez la estrategia de Netanyahu y de otros fue postergar el tema interno con los palestinos y otros, viendo mientras se avanzaba en otras áreas, pero como lo dice mucha gente y otros, es un tema que es casi el comodín para poder resolver otros problemas, ¿no? Me parece que ese es un tema clave. Y lo que te quería entonces plantear, Mario, es que acá hay una pregunta más que no dijeron, es, alguien preguntaba sobre los partidos, el peso que tienen los partidos o el partido formado por inmigrantes de la ex Unión Soviética. ¿Qué peso tiene dentro de la sociedad israelí? ¿Cómo lo ves? ¿Me estás escuchando, Mario? No te escuchamos. ¿Me escuchaste o no? Eh, la pregunta era, ¿puedes hablar a ver si te escuchamos? Hola, Mario. Bueno, por lo que veo, no escucha, no se escucha. Por suerte pudimos tener la base de la exposición. Lamentablemente la parte de mayores preguntas está limitado por este factor técnico del que pido disculpas. Si hay alguien que quiere escribir, me dice acá el doctor Schneider que sí está viendo las preguntas. Si alguien puede escribir en el chat, tienen preguntas, por favor. Había una pregunta, Mario, acerca de escribir peso. Partidos. A ver si hay algo. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Sí, ¿no? A mí sí. A Mario no lo vemos. Bueno, Se escucha. ahora sí. Miren, una de las Mario, si me escuchas, la pregunta que te decía, unos preguntaron sobre el partido Lieberman, de los inmigrantes provenientes de la Unión Soviética, qué peso tienen dentro del sistema israelí. Lamentablemente, créame que tenemos numerosas webinars, acá hay gente que nos ha acompañado y no hemos tenido nunca este tipo de problemas técnicos, la verdad, ¿verdad? O sea, lamentablemente se dio hoy, así que lamento el inconveniente que ha afectado la calidad de una excelente presentación, como la que nos hizo Mario, mostrando las complejidades que tiene la política interior y la política exterior, que en Israel en particular están tan articuladas, y entender que vivimos en un mundo sumamente complejo, cambiante, incierto, con riesgos graves a nivel global. El tema iraní es con Israel, pero el tema Rusia, Ucrania y la OTAN puede tener implicaciones también, más allá de las armas convencionales. O sea, vivimos en un mundo complejo como tales, y si bien Israel está mejor en muchos aspectos por su legitimidad mundial y sus relaciones con distintos países y potencias del calibre de Estados Unidos, India, China, tiene también que cuidar los equilibrios difíciles frente a Rusia y frente a otros ámbitos. Como ven, el tema no queda agotado y podríamos seguir profundizando. Lamentablemente tenemos un problema técnico y entonces agradecerle a todos su participación en este encuentro, invitarlos a nuestras próximas actividades y bueno, aquí hay No sé si me escuchan, Daniel. Ahora sí, ahora sí. Ustedes ¿Puedes me leer la escuchan. pregunta, esta última Yo no pregunta? los escucho a ustedes. Ok. La última pregunta. Por lo tanto, prefiero, si me pueden enviar las preguntas por chat, y Sí, yo uso el sí. micrófono para Dale, responderlas. dale. Y hay una pregunta ya de Sí. Mauricio, que dice si pueden llegar a tener algún tipo de peso las diásporas en el proceso interno electoral
¿O es solo el romanticismo del judío errante? No, no es solo el romanticismo del judío errante. Israel es el Estado judío y democrático. Para influir directamente, naturalmente, hay que acceder a la ciudadanía israelí. Pero la ciudadanía israelí está abierta a todo judío del mundo que decida venir a Israel. O sea que, por supuesto, pueden tener a través de los partidos políticos israelíes que tienen sus representantes en todo el mundo y que buscan el apoyo del judaísmo de todo el mundo, no solo en términos de apoyo financieros, que siempre lo han tenido, sino también en términos de apoyo político, personal, político dentro de los países donde actúa cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de actuar políticamente. Y si nosotros aceptamos el hecho de que hay un vínculo real entre Israel y la diáspora, por supuesto que los judíos de la diáspora les concierne lo que sucede en Israel, tienen que ver con lo que sucede en Israel, pueden influir, no pueden votar. Eso es real en el sentido que ha estado sucediendo esto desde hace muchos años en toda elección israelí. O sea, ha habido intervenciones judías de fuera de Israel y han tenido su impacto. Luego está el problema formal. Quien quiere intervenir directamente, eligiendo, siendo elegido, tiene que venir a Israel y convertirse en ciudadano israelí. No tenemos voto fuera de Israel, más allá de los diplomáticos, los marinos, los representantes de Israel, aunque hay una gran diáspora israelí en Estados Unidos, en Europa Occidental. Mencioné el caso de Berlín, en Alemania. 40.000 votos en Israel es muchísimo. Y los que están en Berlín no votan porque están en Berlín. Tienen que venirse a Israel. Entonces, ¿qué sucede? El tema del voto en el exterior es el mismo que tienen países como Italia, como Estados Unidos, como Chile, como cualquier país que tenga voto en el exterior. Es en qué medida el votante israelí en el exterior es partícipe de la vida político, cultural, ciudadana de nuestro país. Porque una persona que está 20 años afuera y no se preocupa demasiado, no sirve en el ejército, no paga impuestos, no es un partícipe real, no es realmente un ciudadano del mismo país. O sea, tenemos este tipo de dilemas, pero el acceso y la influencia están, o sea, eso está legislado por la ley israelí y ahí está. Lo pueden actuar muy fácilmente. La segunda pregunta es: ¿qué posibilidades hay que se haga un gobierno de Likud y socios con el centro para tener más estabilidad? Es muy problemático. Lo que las encuestas muestran es que Israel está dividido en dos y que ni el Likud a la cabeza de la coalición, ni Yesh Atid, el partido de Hay Futuro, el partido del actual primer ministro Yair Lapid, logran constituir un gobierno. Y la balanza la tienen en sus manos, como ha sido desde 1948, los partidos ultraortodoxos y en el último periodo también los partidos árabes. Dos poblaciones no realmente integradas al centro de la sociedad israelí. Fíjense lo paradojal. Y que tenemos que tener en cuenta que aunque los partidos ultraortodoxos no sean sionistas, y no van a ser sionistas, por favor, olvidémoslo. O sea, no sé quién es más sionista, si el partido de Abbas, el partido árabe de Abbas que cooperó en el último gobierno, o los partidos ultraortodoxos. Realmente no lo sé y no pondría mis manos en el fuego ni por uno ni por el otro. Pero yo sé otra cosa, como cientista político, que en una sociedad democrática todos los miembros de la sociedad y respectivamente de sus ideologías tienen el derecho y el deber de participar activamente en la política. Y no voy a calificar o descalificar a nadie por su identificación ni religiosa, ni étnica, ni social, ni ninguna. Un ciudadano es un ciudadano y los votantes ultraortodoxos
son ciudadanos y los árabes también. Recuerden, Israel, Estado judío y democrático. La próxima es, dice el señor, un señor cuyo nombre veo solo las iniciales, que Netanyahu debe regresar en su humilde opinión de la persona. Bueno, esto no es una pregunta, es una opinión. Cada uno tiene derecho a tener la opinión que tiene, y usted quiere que regrese Netanyahu, pero tendría que convencer a la otra mitad de los votantes israelíes para que regrese, porque su humilde opinión desde aquí tiene mucho menos peso que cualquier voto en Israel. Estado judío democrático parlamentario y sin constitución, regido por una ley teológica. Bueno, aquí ya se están complicando las preguntas, porque esto viene con un signo de interrogación. Bueno, Israel no tiene constitución y de cualquier manera se desenvuelve como una democracia, al igual que esta Gran Bretaña que está hoy en los titulares por la muerte de una reina que supo mantener gobiernos democráticos funcionando en su país durante todo su periodo y que funciona con un parlamento desde el medioevo y sigue siendo democrático sin constitución. Las constituciones son un elemento importante del republicanismo moderno. E Israel es una república, no una monarquía, como lo es Gran Bretaña. Pero, sin embargo, Israel ha vivido, dentro de todas sus convulsiones internas e internacionales, una vida siempre calificada en los rankings internacionales dentro del 20% superior de las democracias en el mundo. O sea, Israel está en el 20% superior del ranking democracia o no democracia todo a lo largo de su historia. En Israel ha habido elecciones libres, periódicas, ha habido en diferentes medidas libertades de todo tipo para la mayoría de la población, y aún las restricciones que se han aplicado en Israel pre-67 con respecto a la población árabe por problemas de seguridad, como saben ustedes, fueron eliminadas antes de la guerra de los 6 días. O sea, tiene todas las características de una democracia y sigue funcionando como una democracia sin constitución. La discusión sobre si una constitución o no, más allá de que los partidos religiosos, y no solo los ultraortodoxos, los derivados del Partido Religioso Nacional, del Mafdal, hoy día sostienen que no hace falta una constitución porque está la Torá. O sea, existe el Antiguo Testamento, la Biblia, y la Biblia es la fuente legal del pueblo judío, y siendo un Estado judío, entonces, ¿para qué hace falta una constitución si ya fue escrita hace miles de años por Dios a través de Moisés y a través de sus profetas? Que es un argumento, y es un argumento que se puede discutir políticamente. En el mundo moderno hay pocos estados que tienen esta línea de pensamiento, pero en Israel la mayor parte de la ley vigente, incluyendo las leyes básicas, que son leyes de carácter constitucional en Israel, o sea, no derogables con mayorías simples, son leyes que han sido enactadas por el Parlamento de Israel, teniendo en consideración o no la ley teológica, y así funciona el país. El problema es que existe un mito secular, y yo soy secular, o sea, a mí me pueden creer en el sentido que yo tengo muy buenas credenciales de lo que quieran calificarme, no creyente o lo que sea. Se puede dividir formalmente un estado de su religión. Lo que no se puede hacer es separar una sociedad de su religión. Y en la sociedad israelí hay varias religiones funcionando dentro de la sociedad y son inseparables de la sociedad. Entonces, para un Estado democrático, la alternativa, ¿cuál sería? La francesa, de la imposición de una separación formal entre la Iglesia y el Estado que no le permite a la señora musulmana
usar burka o hijab, o cubrirse la cara o la cabeza, etcétera, etcétera, por lo menos no en la esfera pública, pero entonces tampoco le van a permitir al judío circular con la kipá, ¿entiendes? O sea, en el sentido real, Israel ha funcionado bajo lo que se llama un statu quo, que fue establecido en 1947 por motivos que si quieren enterarse, bueno, ahí Daniel ya habló, no lo oí, pero lo vi hablando sobre la historia mínima de Israel empuñada, que yo recomiendo mucho porque no tengo ningún beneficio directo, económico o de cualquier tipo, pero me interesa que el libro sea leído. Ahí hay muchas explicaciones por qué hemos llegado a lo que hemos llegado y qué fundamentación tiene todo esto. Y créanme que no hay nada casual ni nada errático, sino que es un devenir democrático muy problemático, porque nuestra existencia siempre ha sido muy problemático y sigue siéndolo. Bueno, vamos a dar por terminada esta sesión, agradecerle profundamente a Mario por la profundidad de su análisis. Los que quieran, como dije antes, los que quieran entender más y poder leer, y un libro que los que saben mucho van a ver cosas y los que saben poco, todos van a poder captar. El que sabe mucho va a encontrar muchas cosas nuevas, el que sabe poco va a tener una visión muy objetiva, muy interesante del desarrollo de la sociedad israelí desde sus orígenes hasta los últimos 15 años, 10 años, con un análisis académico serio que evita, como dije antes, los dos extremos, la demonización de Israel y del sionismo, que es tan común en muchas publicaciones y redes sociales, y por otro lado las visiones ingenuas, idealistas, que presentan una realidad que no es la que existe en realidad. Así que bueno, muchas gracias, hay muy buenos comentarios, gracias Mario por todo, y esperamos vernos nuevamente y sin los problemas técnicos que tuvimos. Así que gracias a todos, buenas noches y hasta pronto.